amados y amadas que nos ven por las redes sociales. En esta tarde queremos hablar siempre de la palabra de Dios, pero siempre queremos, más que todo, enseñar algunos aspectos de las Escrituras, hermanos, porque es importante para los hijos de Dios que conozcamos las Escrituras, que entendamos las Escrituras y por ende, al conocer las Escrituras, al entender las Escrituras, vamos a conocer a Dios y vamos a entender a Dios, ya que Él se manifiesta, se retrata por medio de su palabra, se identifica por medio de su palabra. Así que si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a conocer a Dios. Porque muchas veces, hermanos, pretendemos conocer a Dios, pero no lo conocemos. ¿Por qué? Porque no estudiamos su palabra. En el capítulo 9 de Jeremías y versículos 23 al 24, dice de la siguiente manera: no se alegre, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. No se alabe, no importa cuán poderoso, no importa cuán rico sea, no se alabe de eso, dice la Biblia, mas alábese en esto el que se debe de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que soy justo, dice entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Esto es lo que yo quiero. ¿Cómo conocemos a nuestras esposas, a nuestros amigos, a nuestros hijos? ¿Cómo podemos conocernos? Para poder conocer a una persona es necesario que intimemos con ella, que nos relacionemos con ella, que andemos con ella. Para poderla conocer, nosotros tenemos que estar cerca de ella, conversar con ella. De esa manera, nosotros podemos conocer a una persona. Por eso hay padres e hijos que no se conocen, porque no conversan, porque viven alejados uno del otro. Y nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, debemos de conocer a nuestro Padre Celestial. Porque al conocerlo, nosotros sabemos cómo es Él. Nosotros sabemos cuán grande es su misericordia, como dice aquí, yo hago misericordia. Pero también como Padre, Él se enoja. Él dice disciplina. Esta expresión, los nuevos predicadores dicen que cuando habla de disciplina está hablando de ejercicio. Pero eso no es cierto. Porque cuando el Señor habla de disciplina está hablando de corrección. De eso está hablando. Entonces dice la Biblia que Dios está pidiendo a sus hijos, Él nos conoce a nosotros. Perfectamente bien nos conoce. Él conoce, dice David, que conoce los pensamientos antes de que vengan. Él ya los conoce. Él nos conoce perfectamente bien a nosotros.
El problema, amados hermanos, es que nosotros no conocemos a Dios. Y por eso muchas veces hacemos cosas que no le agradan a Dios. Pero como no lo conocemos, no sabemos qué es lo que le gusta a Él. Entonces nosotros hacemos lo que creemos que está bien. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, escuche bien lo que dice la palabra de Dios, estas cosas son las que yo quiero que se hagan. En la iglesia nosotros debemos de hacer justicia. No debemos de evadir la justicia, sino hacer justicia. Conocemos en realidad nosotros a Dios. ¿Cómo es Dios? Dice que Él hace justicia porque Él es justo. Donde nosotros vemos haciendo justicia a Dios. Por eso le digo que si nosotros no leemos las Escrituras, no vamos a conocer a Dios. La mayor parte de los cristianos se concretan en decir Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasivo. Y en estas cosas la persona se queda creyendo que si él sabe que Dios es amor, que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso, creyendo que eso es todo Dios. No. Él tiene una faceta más que escudriñar. Vamos a ver cómo Dios actúa. Ahorita estamos pasando una pandemia. Mucha gente dice que Dios no puede mandar un castigo. Mucha gente cree, no saben cómo explicarse esta pandemia. Pero yo le digo, Dios la mandó porque está castigando el mundo. Y lo peor del caso, amados hermanos, que a nosotros Dios nos ha cerrado las puertas de los templos. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha cerrado los templos? Cuando Dios se enoja con el ser humano, cuando Dios se enojaba con Israel, Él castigaba a Israel. En esta ocasión vamos a ver a un Dios lleno de ira. Génesis capítulo 6, 5. Y vio Jehová que era mucha la maldad de los hombres y que toda intención de su corazón era solamente hacer el mal. En la generación de Noé, siempre el hombre pensaba en el mal, nunca pensaba en el bien. Y oiga esto, lo pensara o lo hiciera, Dios lo estaba viendo. Y dice la Biblia que le pesó al Señor haber hecho al hombre. Esto, hermano, nos indica que el hombre rebasó la misericordia, la paciencia de Dios, la rebasó, superó la maldad. Superó la maldad a la paciencia de Dios. Dice que le pesó haber creado al hombre, haber hecho al hombre. Dios, estas palabras son duras, son fuertes. Que a Dios le pese que haberme hecho a mí. Que a Dios le pese haberlo hecho a usted. Eso duele. Se siente uno mal. Cuando Él dice que le pesó haber hecho al hombre, es porque el hombre había pecado grandemente contra Dios.
Y sintió tristeza en su corazón. Dios se sintió triste. ¿Por qué? Porque él esperaba que el hombre lo adorara, porque el hombre fue hecho para que se comunicara con Dios, para que adorara a Dios, para que le sirviera a Dios. Para eso él fue creado. Pero no encontramos en la generación de Noé a alguien que se dedicara a servir a Dios. Hubieron grandes hombres en Génesis, grandes hombres que Dios alabó, pero no vemos que esta gente haya trabajado para gloria y honra del Señor. Y Dios lo hizo para eso, para que lo adorara, para que nos comunicáramos con Él. Para eso nos hizo Él. Pero esta generación nunca lo hizo. Y lo que vemos allí en Génesis 6, que dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con ellas, escogieron a las mejores y se unieron a ellas y les engendraron hijos. Según dicen, y que está respaldado por las Escrituras, que estos hijos de Dios eran ángeles. Hay más fuerza bíblica decir que fueron ángeles que los que creen que fueron hijos de Set o que fueron hijos de Eva allá en el jardín del Edén. Si estos seres fueron ángeles, eso rebasó la paciencia de Dios. Y por eso Él decidió y dijo, me pesa haber hecho al hombre. Y sintió tristeza en su corazón y dijo, el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Cuán grande era su resentimiento, cuán grande era su dolor. Es algo así, hermano, como cuando nosotros esperamos de nuestros hijos lo mejor, que nos honren con su testimonio, que digan cosas buenas de ellos. A nosotros eso nos gusta, pero cuando encontramos, hermanos, hijos que en vez de honrarnos nos deshonran, nos sentimos tristes, nos sentimos avergonzados, nos da vergüenza decir ese es mi hijo, porque se portan mal. Pero cuando nosotros tenemos hijos que nos honran, nos sentimos orgullosos de decir, este es mi hijo. Esta gente era creación de Dios y nunca lo honraron a Él. Así que Dios decide borrar, destruir, matar. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Esta es la fase que mucha gente no le gusta decir de Dios. Que esta gente la ahogó con agua. El diluvio se derramó sobre la tierra. Y la Biblia dice que el monte más alto, que tiene 840 metros, 8.400 metros, 8.800 algo así, metros, que es el monte Everest, las aguas subieron 6 metros más arriba del monte más alto, del cerro, volcán, como usted le quiera llamar, más alto del mundo, 6 metros arriba, para que nadie se salvara, para que toda la gente, como él dijo, voy a borrar de la faz de la tierra al hombre que he creado. Dios, para que Dios esté diciendo esas cosas, significa, hermanos, que el pecado había crecido en gran manera. Y eso me preocupa a mí, porque hoy tenemos una pandemia que está castigando al mundo entero. Ya van a llegar a los 300.000 muertos y los 3 millones de afectados. Está castigando al mundo. Dios está derramando su ira sobre el mundo. Dios está demostrando que el pecado ha llegado hasta el trono de la gracia de Dios. Dios está demostrando que está molesto, que está enojado con nosotros. Cuando Él se enoja, Él castiga. Y no le crea a aquellas personas que digan que Dios no castiga. Si lo prueban con la Biblia,
créalo, pero si no lo prueban con la Biblia, no les crea. Porque Dios es un Padre para nosotros. Si nosotros le ofendemos, si nosotros le fallamos, Él nos castiga, nos azota, dice la Biblia en Hebreos 12:6. Él nos azota. Entonces, si Él nos azota, es porque somos sus hijos. Dice que azota al que ha tomado por hijo. Amados hermanos, no podemos creer que Dios solo es amor. No podemos creer que Dios solo es misericordia, que Dios solo es compasión. No. Él mata. Él hiere. Él destruye. Nosotros tenemos que conocer a Dios y saber que si nosotros nos portamos mal, nos puede castigar, nos puede azotar. Aquellos que dicen que Dios no castiga, están errando las Escrituras, porque Dios sí lo hace. Aquí estamos viendo, voy a raer al hombre que he creado de la tierra, lo voy a borrar de la tierra, lo voy a destruir, lo voy a hacer desaparecer. Ese es un padre airado con su creación. Voy a barrer, voy a raer, voy a destruir el hombre que yo he creado. Eso significa que él no quería más comunión con el hombre. Y arriba en el 2 parece que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. No va a discutir Dios con el hombre porque él es carne. Pero le voy a dar de vida, dijo Dios ahí, 120 años. Llegaron los 120 años. Y el hombre siguió en lo mismo. El único que pudo salvarse fue Noé. Porque dice la Biblia que él vio a toda la humanidad de ese momento y solo vio un hombre justo, y este fue Noé. La justicia de Noé le sirvió para poder salvarse de ese diluvio. Voy a borrar de la tierra al hombre. Esto debemos de saber. Y esto no solamente lo hace una vez, hermano. Esto lo hizo varias veces Dios. Castigó. Cuando Israel, hermanos amados, pecaba, cuando David pecó, dice la Biblia que Dios envió una peste que mató 70,000 personas. Así es Dios. Por eso mucha gente no le teme a Dios, porque creen que Dios es amor. Lo que no saben es que el mismo texto dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Aquí estamos viendo que Dios está consumiendo la generación de Noé. Voy a destruir al ganado, las aves, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haber hecho al hombre. Aquí Dios aplica su justicia. Por esto, ¿podríamos decir que Dios es malo? No. No podemos juzgar a Dios que Dios es malo. Él es bueno. Su misericordia, hermanos, es inmensa. Cuando Él castiga es porque ya no soporta el pecado. Y eso es lo que a mí me preocupa. Que Dios está castigando ahora al mundo. Porque el pecado de la humanidad ha subido al cielo. ¿Y sabe qué? Nosotros no nos hemos salvado. Somos, ¿cómo se llama? Partícipes de este pecado, de este castigo. Porque nos ha cerrado el templo. Dios nos ha cerrado el templo para que ya no le hagamos culto. Está molesto. Está molesto Dios. ¿Cómo puede explicar usted que nunca jamás nos han cerrado el templo hasta ahora? Él, hermanos,
está airado aún con su pueblo, porque desgraciadamente dentro de su pueblo hay gente mentirosa, gente hipócrita, gente que peca y esconde su pecado para que no lo vean, creyendo que Dios no lo va a ver. Seamos honestos, seamos hombres y mujeres sinceras. No dice la Biblia que nosotros no vamos a pecar. Sí dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. No dice Dios, no, yo sé que el hombre no peca. Él sabe que somos carne. Pero ¿sabe qué? No practicamos el pecado. No somos pecadores. Yo quiero que se grabe esto en la mente. La gente, yo escucho hablar a predicadores, a grandes predicadores, a pastores, ministros. Nosotros todos somos pecadores. Eso no es cierto. Los hijos de Dios no somos pecadores. Eso no quiere decir que no vamos a cometer un error. Podemos cometerlo, pero eso no nos hace pecadores. Porque pecador es el mundo, porque el mundo peca todos los días, practica el pecado. Nosotros no. Y esta generación pecó tanto que rebasó la paciencia de Dios. Escuche bien lo que dice. Dice, aquí Dios aplica su justicia, tal y como lo dijo en Jeremías, destruyendo lo que había creado. Esta faceta de Dios pareciera que es dura. La podemos ver sin misericordia, sin piedad, pero no es así. Lo que pasa es que el pecado, escuche esto, dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si a él, la generación de Noé lo obligó a destruirla, ese Dios es el que tenemos encima ahora. Debe de saber pues que el pecado despierta la ira de Dios. Usted debe de saber eso, que se molesta Dios cuando el hombre se desemboca a pecar y a pecar y a pecar. No, hermano amado. Acuérdese que nosotros estamos caminando hacia el cielo. Acuérdese que nosotros hemos sido rescatados del mundo y hemos sido traídos al reino. Estamos dentro del reino. ¿Qué más quiere usted estar en el reino de Dios? Ya Dios lo metió al reino. ¿Por qué va a pecar dentro del reino? ¿Por qué va a ofender a Dios en el reino? Debe de sentirse orgulloso, orgullosa de el lugar donde Dios lo ha puesto, la ha puesto. Esta faceta pareciera que es dura, sin misericordia, sin piedad, pero no es así, pues lo que pasa es que el pecado despierta la ira de Dios y cuando Él se enoja, hiere, mata y destruye. Eso es lo que sucede. Cuando Él se enoja, mata, hiere y destruye. Por eso hay un texto que dice que aquel que cae en las manos del Dios vivo, ya sabe, porque Él es así. Es importante que nosotros lo conozcamos, porque aunque Él es amor, también es fuego consumidor. Números, si tiene Biblia, Números 11:1. Y dice así, y el pueblo comenzó, dice, a quejarse en la adversidad. Yo quiero que ponga mucha atención. El pueblo de Israel pasaba momentos adversos, momentos difíciles,
momentos bastante duros. Y en esta ocasión dice la Biblia que el pueblo estaba pasando adversidad. Todos los hijos de Dios hemos pasado adversidades. Abraham, cuando él estaba en la tierra prometida, a Abraham vino una gran hambre y él tuvo que vender todo lo que trajo y se lo terminó. Y cuando ya había terminado, se tuvo que ir para Egipto porque ya no tenía que comer. Hermanos amados, esto es importante. Dice que el pueblo empezó a quejarse en la adversidad. Y el Señor, esto es lo bonito, que el Señor los estaba escuchando. Él los oyó. Oyó cuando el pueblo se quejaba. ¿Y usted cree que cuando usted se queja, cuando yo me quejo, cuando todos los cristianos nos quejamos porque estamos pasando pruebas, Él nos escucha, Él nos ve? Dice que el pueblo se quejaba en la adversidad, a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió y consumió un extremo del campamento. Dios es fuego consumidor también. Dios se enoja. Esto tenemos que saberlo y conocerlo. Tenemos que respetar a Dios. Tenemos que serle fiel a Dios, porque sabemos que como un padre Él nos puede castigar. Nosotros no solo podemos predicar que Dios es amor, que Dios es compasión, que Dios es misericordia, porque por eso la gente no le teme a Dios. Si Dios es amor, Dios es misericordia. No, hay que enseñarle a la gente que también Él castiga, aunque los hombres digan que no. La Biblia dice que sí. ¿Y a quién le vamos a creer? A la Biblia, a Dios. ¿Por qué se enciende la ira de Dios? Porque ellos estaban pasando problemas. Los israelitas estaban pasando problemas y empezaron a quejarse. Y lo bonito de esto es que Dios dice que lo oyó, que se estaban quejando. Nosotros, por eso me encanta aquella alabanza que dice: un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, modela mi vida a tu parecer, hazlo como quieras, hazme un nuevo ser. Y las palabras, me dijo, no me gustas, te voy a transformar. Y empieza la alabanza. Cuando Dios, hermano, nos está probando, cuando Dios está pasándonos por el fuego, dice la Biblia que nosotros tenemos que alabarle, no quejarnos delante de Él. Tenemos que alabarle, porque eso es lo que Él quiere, que le alabemos, no que nos quejemos. Porque Él sabe la situación que estamos viviendo. Dice que Dios lo oyó, que se estaban quejando. Cuidado, hermanos, cuidado. Tengamos cuidado, hermanos, cuando tengamos problemas. Mejor démosle gloria a Dios por el problema que estamos pasando. Démosle gracias a Dios. Adoremos a Dios. Alabémoslo. Porque muchas veces, cuando nosotros nos quejamos, tarda más Dios en ayudarnos. Alabémosle. Un día yo me estaba muriendo, yo creí que yo me iba a morir ya, que Dios venía a traerme. Y le dije, Padre, si me vas a llevar, llévame. Y Él me dijo, no, alábame. Y en esas condiciones empecé a cantarle al Señor. Y la enfermedad empezó a bajar y a bajar y a bajar y me sanó. ¿Por qué?
Porque si Él me dice que en la adversidad yo lo tengo que alabar, si en las pruebas yo tengo que glorificarlo, yo tengo que adorarlo, eso es lo que tengo que hacer. Él ya sabe cómo estoy yo. Él ya sabe cuál es mi situación. Él ya sabe lo que está pasando usted. No es ignorante. Él ya sabe lo que le está sucediendo a usted. Y si no lo ha socorrido o no la ha socorrido, es porque Él quiere saber si usted es fiel en las buenas y en las malas. Porque es fácil serle fiel a Dios cuando estamos siendo bendecidos. Es fácil. Pero cuando estamos siendo probados, entonces Dios conoce si realmente somos sus hijos, si somos sinceros o somos mentirosos. En esta ocasión Dios vio la maldad de la generación de Noé y Él lo vio con sus ojos. Él está viéndonos. Él está viendo la maldad del mundo ahorita. Él está castigando al mundo. Si usted lo quiere ver de otra manera, busque la Biblia a ver qué textos lo apoyan. Pero no va a encontrar un apoyo porque es un castigo de Dios. Y a nosotros nos está castigando por quizás estamos cometiendo muchos pecados, muchos errores. Porque ¿por qué nos cierra los templos a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nos está evitando que lo alabemos, que lo glorifiquemos, que hagamos culto, que prediquemos? ¿Por qué será que ya no quiere que nosotros lo hagamos? Dios, hay que conocerlo. Cuando nosotros lo conocemos, podemos entenderlo. Ahora el mundo, mire cómo nos tiene, encerrados en nuestras casas. Los templos están cerrados. ¿Por qué? Algo hicimos por cuya razón Él no quiere que nosotros le alabemos. Pero yo le digo a Dios, aunque tú no quieras que yo te alabe, yo te voy a alabar. Aunque tú no quieras que te sirva, yo te voy a servir. Aquella mujer que llegó a pedir misericordia de Jesucristo para su hija, Jesucristo le dijo, no me es lícito darle el pan de los hijos a los perros. En otra persona ella da la vuelta y se va. Me ofendió ese hombre. Me dijo que yo era perra. Pero ella no hizo eso. Ella le dijo, sí señor, pero de las migajas que caen de la mesa de mi señor, de esas comen los perros. ¿Y sabe qué? Jesucristo se sintió tan conmovido que le dijo, grande es tu fe, mujer, hágase conforme tu fe. Ahora Dios nos ha cerrado los templos, pero yo le voy a seguir alabando. Usted siga adorando a Dios, sígale cantando, siga glorificando a Dios, que Él se va a compadecer de nosotros. En esta tarde, hermano, vamos a dejar este tema porque ya es tarde. Pero quiero que sepa que Dios nos está vigilando las 24 horas del día. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos. Así que en esta tarde, yo espero que estas breves palabras ayuden. Si usted tiene problemas, sepa que Dios está con usted. Bendigo a todos aquellos que nos ven. Bendigo en el nombre de Jesucristo. Saben que los ministerios apostólicos y proféticos están a sus órdenes. Si ustedes necesitan oración o cualquier otra cosa en la parte espiritual, estamos para servirle. Dios bendiga a mi hermana Dunia allí en Estados Unidos. Dunia Galea, bendiciones, hermano. Me pregunta, pastor, ¿esto que está pasando con la pandemia es mano del hombre
o es castigo de Dios. Lo acabamos de decir, ¿verdad? Es castigo de Dios por el pecado que está cometiendo el hombre. Yo decía, hermana Dunia y hermanos que me ven, en esta pandemia van a caer muchos hombres de Dios porque le han mentido a Dios, han pecado y han metido su pecado debajo de la almohada. Pero Dios los va a sacar a luz. Y eso es lo que nos ha hecho que Dios nos cierre los templos. Dios les bendiga, amados hermanos y amadas hermanas. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y siempre esta página, siempre por este medio, estamos para servirle. Que la paz de Jesucristo reine en su hogar y en toda su familia. Dios le bendiga.